154, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estás escuchando CSB Radio Online. Sobre el Principado de los Buenos Negocios del amiguito Horacito. El amiguito Horacito, que le gustan las ratitas. Sí. Le gustan que las ratas anden ahí pululando por los colegios. Qué lindo. Es lindo. A mí me gusta la gente... Ya lo adoptan como mascota, sí, ¿no? Sí, a mí me gusta la gente que quiere a los animales. Sí. Así que sea una rata, no importa, ¿no? Nosotros acá tenemos gorila que tienen que ver eso. O sea, es indistinto. Anda por ahí, ¿no? El gorila creo que vino. Yo cuando llegué no lo vi. Yo tampoco. Pero por la lluvia, capaz. Ahí está. Ahí está. ¿Cómo le va, señor? Simón, el gorila que nos acompaña. Que es un Simón. Ahí está, estás contento. Sí, dice aunque Simón, por el día no importa, ¿no? Dice Simón que le gusta la lluvia. Ah, con razón. Que la lluvia le dan ganas de tomar mate con torta frita. Ahí está. Mire usted. ¿Cómo cambió, Simón? ¿No? Sí, ¿cómo cambió? ¿No? A las costumbres argentinas. Un gorila, ¿no? Claro, tan gorila. Claro. Con todas las características de los gorilas en esta ciudad, ¿no? A convertirse en un... Ahí está, mire qué mimos son que... Sí. A convertirse en un gorila tomador de mate. Algo más popular que el mate, ¿no debe haber? Bueno, se dio cuenta cuando cruzó el puente, todas estas cuestiones. Y tortas fritas, que también las tortas fritas, ¿no? Son bien populares, bien del pueblo. Raro ver un gorila comiendo torta frita. Pero bueno, acá lo tenemos a Simón comiendo torta frita y tomando mate junto al amigo Richard. Lo vamos a saludar. Richard, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. Ahí, no sé si lo habrá mojado esta lluvia impertinente que tuvimos en la ciudad. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va, señor? Estamos también con una nueva compañera que está Preséntela. En el entrenamiento. Buenas tardes, ¿cómo te va? Hola, ¿todo bien? Decirle a la audiencia cómo te llamás. Me llamo Valentina Genicel, tengo 21 años, estoy acá aprendiendo con Ricky. Bien. Bueno, bienvenido. Una pupila suya. Claro. Veremos después con el tiempo si lo podemos decir o no. Porque pueden pasar las dos cosas, ¿no? Que uno diga, no la conozco de nada. Sí. Claro, que a esa la enseñé yo. Claro. Bueno, sí, porque eso suele pasar, ¿no? Cuando uno capacita a alguien, se enorgullece. Aparte está conociendo a Simón también. Y la veo que está ahí muy en buenos diálogos, en buenos términos con Simón. Sí. Simón, debe ser eso, la alegría de Simón. Aparte tiene más confianza ya. Claro, ya Simón está más como gorila. Está alterado Simón. Está como gorila por su casa, ¿vio? Claro. Sí, por su rama. Y usted decía comiendo torta frita, ¿más raro sería con churros, con
Con chocolate, ¿no? Churro con chocolate, no lo vi a Simón comiendo no, churro con Ahí chocolate. sería el gran logro, ¿no? Pero bueno, ya vamos, usted vio. Se lo debe vamos llevando de a cuidar. poco. Se debe cuidar. Se debe cuidar, pero lo estamos llevando de a poco a Simón. Claro. No perdamos de vista que es un gorila No deja de ser, claro. y exacto. que viene Le tira. de una ideología gorila, ¿no? Claro. Es un gorila. Claro, no, exacto, es otra exacto, cosa. hay que- Se enojó el otro día con todo lo que dijeron. Y No claro. se quería subir al tren más, no sé qué cosa quería hacer. Y sí, pero ahí le Es estamos complicado aplicando a O Simón sea, que... no va a dejar de ser gorila, pero sí va a dejar de tener ese gorilismo. Exactamente. Esa es la idea. Ahí está, ¿no? Sí. Para que Exactamente. se aclare, bueno, ¿no? está bueno que tanto Simón como todos los demás de su raza Sí. puedan tener ese pensamiento crítico y por ahí recapacitar, ¿no? Sí, sí, Y darse cuenta Sí, sí. en qué zoológico están. No, y aparte no. La historia oficial, lo que ha procurado en sí, ¿no? En la sociedad. Claro, la historia oficial que muchos que por ahí no deberían ser gorilas los ha convertido en gorilas. Los ha convertido. Esa historia oficial Sí, sí, que total. tanto nos han machacado, ¿no? No, una cosa. La bandera nacional, la insignia patria, tomó los colores del cielo. Mi Celeste y blanco. mi de querida las madre nubes. me dijo Y exactamente. bueno, eso. muchachos, por No, favor. no, una cosa. Sí, claro, ahí está. Sí, sí. Simón se la creyó. Y sí. Pero bueno. Sí. Pero bueno, acá estamos justamente para que vea otra parte, ¿no? De lo que le han dicho. ¿no? Exactamente. Así que bueno, acá estamos con una compañera nueva. Bueno, bienvenida. sí. Bienvenida. ¿El la nombre cómo compañera. era? Ahí vamos por este lado o vamos por otro lado. Por ningún lado va. Va por el centro. Va por el centro. Está Así bien. que bueno, está bien. Es bueno eso también, Es ¿no? bueno, Porque bueno. uno va por la izquierda, otro va por la derecha, otros van por el Sí, centro, sí, y sí. vamos yendo de a poco. Pero bueno, por lo Me menos. gusta ir por la Pero igual izquierda. se va a ir enterando, ¿no? Sí. ¿eh? Pero bueno, ahí lo tenemos a Richard con Simón, la compañera nueva, que yo con los nombres soy desastre. Sí. Pero bueno, estamos. Ya la vamos a ir conociendo de a poco entre todos. Venimos de dos hechos importantes que han pasado en estos días que tuvimos la semana pasada. El viernes, un hecho que no debe dejarnos... no debemos dejarlo pasar desapercibido, que fue un paro de colectivos que realmente complicó la existencia a muchos, ¿no? A todos. Y acá tenemos en un hecho concreto que todo el mundo lo sufrió y lo sintió, y uno veía por los medios de comunicación la gente que no podía llegar a su trabajo, con la desesperación de no poder llegar a su casa, y uno acá puede palpar lo que está en disputa también, ¿no? Esos modelos de país Claro. a los cuales nos quieren llevar, y nosotros siempre venimos diciendo acá que estamos en disputa dos modelos de país: el modelo de país Continúa. de la concentración Sí. de la riqueza y de los monopolios, y ese modelo de país distributivo, ¿no? En el cual Sí. muchos nos queremos apostar y La verdadera queremos justicia social, ¿no es la cierto? justicia social, la equidad. Aquí está. Y acá se vio claramente, en este hecho concreto del paro de colectivos, ¿no? Donde 4 o 5 empresarios son dueños de la mayor cantidad de líneas de transporte público de la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano, en el AMBA, ¿no? En el AMBA, en el cual han tomado de rehén. Predominan, ¿no es cierto? Hacen el predominio. Exactamente. Entonces ahí eso es lo que queremos hacerte ver. Cómo un modelo de país de concentración te puede recagar la vida y no permitirte que llegues a tu laburo, que llegues a tu estudio, que vayas a donde tengas que ir, ¿no? Con la avaricia que tienen estos empresarios de concentrar la riqueza y no permitir una distribución, porque llegó el subsidio del gobierno nacional, incluso del gobierno de la ciudad, a los empresarios, y lo que no hicieron fue distribuirla. Entonces eso derivó en un paro. Entonces acá cuando hablamos de modelo de país y venimos hablando de la grieta que se viene subsistiendo a lo largo de la historia de la conformación misma de la patria, hablamos de estas cosas. Claro, exacto. Sí, Que aunque parezcan grandilocuentes y hablamos de una grieta, de que esto y que el otro, y bueno, en estas pequeñas cosas es que uno se da cuenta, ¿no? Claro, sí. En cuanto a modelos de país tenemos que por lo menos
entender. Exacto. Concentración Aparte versus cuando uno distribución. Cuando uno habla de la clase dominante, justamente son estos empresarios. Estamos acá, ¿no? Con estos empresarios que les importa nada. Si No vos les podés importa viajar, nada. no podés viajar. Claro, sí. Si llegás a tu trabajo, si no llegás a tu trabajo. A diferencia de otra gente que sí le importa, Sí. ¿no? Que brega por un país igualitario, por un país con distribución de la riqueza, por justicia social. Bueno, eso es lo que nosotros acá humildemente te queremos ir haciendo ver con Cristian, con Richard, con Simón, estas cuestiones, pequeñas cosas que hacen a tu quehacer diario y a tu vida diaria, ¿no? Claro, a sí, cómo sí. te tenés que mover. Y cómo copian de la historia, ¿no es cierto? Porque ese es el hecho, ¿no? Es como que esto no es que pasa ahora, sino que viene repitiéndose a lo largo desde la creación de nuestra patria. Claro, y vos fíjate que por ahí uno escucha distraídos, que siempre hay, y que cuando pasa un hecho de estas características, enseguida el gobierno, hijo de... Claro, y no ¿no? sabe, Y no no, se tiene... es no entender o no sentarse 2 minutos a entender la raíz del problema. Claro. Entonces lo que tenemos que hacer es 2 minutos de tomarnos, queridos compatriotas, para poder entender cuál es el nudo y cuál es la raíz del problema. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos dónde está la punta del ovillo, Exacto. jamás la vamos a encontrar y jamás vamos a salir de este barullo que nos están metiendo, ¿no? Y no poder entender cuál es la situación en la cual estamos y cómo encarar un futuro. Sí, aparte, bueno, los medios hegemónicos, ¿no? Exactamente. Ese es el problema. Bueno, ahí está. Que hoy vamos a hablar un poquito de medios, ¿no? Sí, en la primera parte vamos a hablar un poquito, ¿no? Que es esta cuestión, cómo te van metiendo en un barullo mental que hace esto, que aunque te detengas a pensar por ahí, la confusión a la cual te llevaron, no te hacen ver claramente cuál es el problema o qué es lo que está sucediendo. Claro, no. El ocultamiento de la verosimilitud, ¿no es cierto? De lo que sucedió verdaderamente, ¿no? Llevarla a lo que ellos pretenden. Exacto. ¿No? Así que bueno. Bienvenido, Cristian Julián. Gracias, Oscar. Bienvenido vos también. Un nuevo programa. 33. Tengo una banda roja, ¿no? Que me muy bien. Falta poquito, ya está. Falta poquito. Ya, si no es el viernes, es el. No sé qué día juega River Plate. El sábado. Bueno, si no es el sábado viernes. Juega River, ganando River ya estaríamos. Bueno, felicitaciones porque hizo una muy buena campaña. Una nueva estrella. Sí. Así que bueno, muchas gracias. Ustedes también están remontando. Pero por lo menos para entrar a la Copa, porque uno no sabe si la va verdaderamente a ganar, es así, pero bueno, estar ahí, ¿no? Pero claro. Pero bueno, estar ahí. Así que bueno, felicitaciones a usted también. Bueno, humildemente, ¿no? Humildemente. Y ahí lo veo a Richard con el rojo pulso. ¿Cómo salió el Real de Madrid? ¿Le puedo preguntar? Porque no sé, ¿se acuerda? El Real Madrid es hincha Simón del Claro, Real. por eso quería saber. No, perdió. ¿Perdió? No, por lo que está diciendo. No hay que hablar, entonces. No hablemos entonces de fútbol con Simón porque... Metámonos en la historia. ¡Upa! No, me está diciendo que está entendiendo quiénes son los que están manejando al Real Madrid. Claro. Capaz que ya lo hacemos hincha de algún equipo de acá también, ¿eh? Claro, sí. Simón se está al, dando cuenta, al entender quiénes son, entonces ahí me parece que va a optar por otro equipo. Se está dando cuenta de muchas cosas, que eso aplaudimos y celebramos desde aquí. Uno, pudimos... Nosotros dijimos al comienzo, ¿no? Aunque sea uno... Es mucho. Es mucho. Sobre todo si era un gorila. Ya lo tenemos a Simón, gorila acérrimo de nacimiento, ¿no? Sí. Pero bueno. 157, por ahí, sí. Bueno, Simón, no se me enoje, No tampoco. se Lo estamos... Me insulta. Simón, no me diga eso. Mirá cómo me está... Por favor, me insultó. No. Debo decirle que Simón me acaba de proferir un insulto. Menos mal que todos nos entienden el idioma, ¿no? Menos mal que todos no entienden el idioma. ¿Usted también, Richard? No, digo, son varios los que están haciendo fila. Sí, vi gente afuera. Sí. ¿Era eso? ¿Para eso? Sí. Que saquen número, dígale que ahora los atiendo. Bueno. Simón, bueno, no interrumpo más. No, por favor, vamos a empezar el número. Trate de no decir cosas muy fuertes que... Yo siempre digo lo mismo, ¿no? El problema no lo tengo yo, sino la historia que me lo hace decir. O no toda la historia, sino aquellos historiadores que verdaderamente se preocuparon por la justicia social dentro de la historia nacional. Ahí, muy bien. Bueno, programa número 33. 33. Impecable. Muchos programas. ¿Cuánto duramos, Rick? La verdad que sí, estamos perdurando en el tiempo, que eso hay que valorarlo. Esto es importante de que no hayan venido los
Carolina ni a Tilio de darnos un shot. ¿no? Sí, por eso. Que hace Ahí que está. digan, chao. Notaron que venimos bien. Entonces, Así que venimos. así O que no bueno. escuchan el programa, que No, es muy probable. puede No, pero ser, me han ¿no? dicho que lo han escuchado. Sí, lo han O no lo escuchado. escuchan, no, venimos a fan. Venimos a fan. Así que bueno. Bueno, programa número 33. Seguimos con la política de Urquiza, De Urquiza. parte 3, diríamos, ¿no? Pero antes de meternos en lo que fue el acuerdo de San Nicolás, que habíamos visto, obviamente, la semana pasada con el tema de los protocolos, que hicimos todo un concepto, ¿no? Aparte, bueno, con los gobernadores que aceptaron, ¿no es cierto?, la política de Urquiza, tenemos que hablar de la prensa, el periódico, ¿no? En ese momento no había medios, obviamente no existía la televisión, pero sí estaba predominando lo que era la prensa. La prensa gráfica. La prensa gráfica, exactamente. Obviamente que había muchos, en el tiempo de Rosas, obviamente que los periódicos que no eran oficialistas, obviamente que estaban censurados, por una cuestión no arbitraria de parte de Rosas, no por no querer generar una libre expresión, ¿no es cierto?, a todos estos políticos que trabajaban dentro de la prensa, pero sí para no generar lo que fue, diríase, una conexión con el extranjero. Ajá. Por eso había, ¿no es cierto?, clausurados ciertos periódicos para que no tuviesen contacto con los anglo-franceses y todo eso, ¿no es cierto? Obviamente que acá se va a restablecer eso, pero los periódicos que eran los rosistas van ahora a cambiar un poco la temática y los nombres. Y hay que aclarar algo acá. Acá la prensa, estos periódicos, eran manejados por los mismos políticos. Que porque acá va a estar Mitre, va a estar Vélez Sarsfield, eran los mismos que se asentaban en las legislaturas. Claro. Entonces ahí también hay una conexión con lo que buscaban transmitir, ¿no es cierto? Por eso hay que ver, hoy por hoy tal vez no está de esa manera, pero hay una conexión aparte, ¿no es cierto? De esa fusión entre políticos y periodistas, ¿no es cierto? Bueno, digamos que entre lo que es la política, los medios de comunicación y parte de la justicia han generado un trípode ahí, claro, que han provocado un trimonio, mucho daño, claro, ¿no? Con esto exacto. del lawfare, de inventar causas. Un trinomio espectacular. Y explosivo. Y explosivo. Aparte, peligroso. Peligroso, aparte del cuarto poder, ¿no es cierto? Se hacían, ¿no es cierto? Pero bueno, acá estaba obviamente el agente comercial rosista. Pero ¿qué pasa? Después de que cae derrocado Rosas, vuelve obviamente a aparecer, pero con el nombre Los Debates. ¿Y quién lo va a manejar a este diario? Bartolomé Mitre, el coronel Bartolomé Mitre. Acá lo tenemos como coronel, después vamos a ir avanzando como va cambiando, ¿no? Pero bueno, ya diríase que este periódico va a pertenecer más que nada a la parte liberal porteña. Va a tirar a los que se van a sentar después en la legislatura, que van a ser anti-urquicistas. Hasta acá estaba todo bien porque Urquiza, además, va a financiarlo al diario, ¿no es cierto?, para que lo lleve hacia adelante Mitre. Pero después, obviamente, con la puja y con el tema de la segregación de Buenos Aires, lo que va a suceder acá, que obviamente va a ser anti-urquicista. Después estaba el Diario de la Tarde, en tiempo de Rosas. Se va a llamar ahora El Nacional y lo va a dirigir Vélez Sarsfield. Ajá. Vélez Sarsfield. Obviamente también va a pertenecer a esta parte liberal, ¿no es cierto? Y después va a estar la Gaceta Mercantil, ¿no? Y se va a llamar acá El Progreso. Este va a ser urquicista, ¿no es cierto? Y lo va a dirigir Diego de Alvear, que es el hijo, o era el hijo de Carlos de Alvear, que va a fallecer ese año 1852 en Estados Unidos, en la embajada. Y Delfín Buergo. Ellos van a hacer lo que acá en este momento es todo, diríase, todo un conjunto de diarios oficialistas porque, bueno, estaban todos festejando la caída del tirano y todo eso. Ya había ido Rosas. Se ha ido Rosas. Entonces acá como que, bueno, muchos pensaron, obviamente, ¿no? La unión, por así decirlo, creyendo que los porteños iban a lograr poder subordinar, hacer que quede a sus órdenes, o tenerlo a sus órdenes a Urquiza. Sí. Obviamente que después con el tema de los protocolos de Palermo y con todo lo que vamos a hablar ahora del acuerdo de San Nicolás, obviamente que acá no iba a suceder justamente esto, porque acá va a empezar una nueva grieta en lo que es la patria, ¿no?
cuando todos buscaban acá el tema de la organización nacional, donde todos buscaban un país unificado, de repente acá va a pasar que no va a pasar esto. Es más, va a quedar, diríase, un poco tergiversado lo que fue la Confederación de Rosas, ¿no? Un poder fuerte, más allá de que muchos historiadores se lo puede ver como un sistema de gobierno débil ante el exterior, en el sentido tal vez de lo que eran los mercados, ¿no es cierto? No ante lo que fue la soberanía que impuso Rosas ante el extranjero, que obviamente que fue sumamente poderosa, ¿no es cierto? Porque por eso hubo esos dos rechazos en los dos bloqueos que había tenido la patria. Pero bueno, entonces acá vemos esto. Es súper importante entender esto, porque después esto lo que va a hacer esta nueva grieta en lo que es la historia, ¿no? Pero ahora vamos a pasar a lo que fue el Acuerdo de San Nicolás, ¿no? El Acuerdo de San Nicolás, ¿qué había pasado? Bueno, en los protocolos de Palermo había sucedido que Urquiza tenía que sí o sí detentar las relaciones exteriores, porque tenía que generar, o sea, tenía que aprobar y aplicar esos tratados que había realizado con el Brasil. Entonces, estos tratados que hablaban del tema de la confederación, obviamente que sea explícita a partir de la confederación, él en su momento les dijo que no podía hacerlo porque no podía aplicar las relaciones exteriores, porque él era gobernador de Entre Ríos y no de Buenos Aires. Y vamos a recordar un poco también por qué tenía que asentarse en Buenos Aires o conformar el Estado. Porque las relaciones exteriores en 1825 había todas las provincias, mediante el principio de consentimiento, que después esto lo vamos a hablar bien, de derechos y de gente, que era la política que se sucedía en ese momento, porque no existía la sociología ni tampoco la ciencia política, entonces se utilizaba esta temática política, teórica, que venía arraigado ya de siglos anteriores y que se había utilizado mucho a partir de la Revolución Francesa. Entonces este principio de consentimiento lo que va a realizar entre todas las provincias es aceptar, a falta de un órgano institucional de cada provincia, y aparte, porque hay que entender esto, ¿no? Los calados de los puertos no eran de la mejor, ¿no es cierto?, hasta entrado los barcos a vapor, pero tampoco acá teníamos barcos a vapor. Entonces prefirieron todas las provincias cederle al gobernador de Buenos Aires esta potestad. ¿Por qué? Porque el puerto de Buenos Aires ya estaba bien, ¿no es cierto? Hacían siempre las descargas acá. Desde que se inició el puerto con Pedro de Mendoza, después, bueno, obviamente se fue estructurando, pero era el puerto que más se podía llegar o sea, las barcazas podían llegar a descender sus mercaderías, a descender las suyas, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahí es a donde Urquiza necesitaba las relaciones exteriores. ¿Pero qué había pasado? Las relaciones exteriores no había convocado a todos los gobernadores, sino simplemente a los del litoral. Había quedado Buenos Aires afuera. No, Buenos Aires también estaba. Sí, o sea, él cuando derroca a Rosas no puede asumir la gobernación por las leyes. La de Buenos Aires le decía que eran solamente nativos la persona que podía asumir. Y Entre Ríos tampoco, porque acá no hay un estado, sino que las provincias se manejaban con autonomía, independiente y libre y soberana. O sea que no podían, las leyes no accedían a esto. Entonces lo que hace es decir, bueno, por ser vencedor de Casero, lo pongo al viejo López. Claro. Lo puso el viejo López para manejarlo. Vamos, como dice Grousa o algunos historiadores, que yo también ahí lo entiendo de esa manera, era un títere, lamentablemente, claro, Vicente López, ¿no? Hacía lo que pretendía el otro. Es como que, diríamos que como pasó con las diplomacias, ¿no? Asusaban a un gobierno para que ejecutase lo que necesitaban, ¿no es cierto? Entonces ese es el problema. Aparte que se había convocado a la comisión representativa, que era aquella que, en su momento, era la que iba a convocar al Congreso, era la que iba a tener los acuerdos de paz y guerra. El único atributo que no iba a tener en ese pacto federal, porque estamos hablando acá del pacto federal de 1831, el único atributo era justamente las relaciones exteriores, que sí la detentaba el gobernador, pero lo demás no. Pero ¿qué pasa con la comisión representativa? Después obviamente queda disuelta por una orden de Rosas, y todos esos atributos, aparte de las relaciones exteriores, ¿no es cierto?, que dije, que es el asunto de paz y guerra, la convocatoria al Congreso, la iba a detentar el gobernador. Y de repente acá, obviamente que Vicente López, al pasarle las relaciones exteriores, igualmente podía convocar el Congreso, porque tenía la potestad, claro, de hacerlo. Entonces era muy burlesco esto. Fue lamentable. El sueño. Sí, aparte fue como una burla. Si uno le pone, ¿no?, algo no tan fuerte.
Sí. Un calificativo no tan fuerte, risueño. Risueño, formal, porque es fue formal lo que dijiste, pero en realidad fue algo ridículo, Claro. ¿no? Fue algo ridículo. Entonces lo que él dice, bueno, eso se lo hace ver Peña, no Urquiza. Urquiza quería obtener las relaciones exteriores sí o sí porque tenía que enviar a Santiago Derqui a que le reconozcan la independencia al Paraguay, por eso lo exigía la diplomacia brasileña. O sea que acá no teníamos una soberanía diríamos, nativa a la hora de tomar las decisiones internacionalmente. Acá no manejaba Brasil. Es así. Entonces lo que le dice Peña, no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a convocar un nuevo congreso. Elegite un lugar que vos veas conveniente y vamos a convocarlos a todos los gobernadores para ver si quieren. Bueno, ahí está. Esto es así. Usted toca puntos clave en la historia argentina en el cual los gorilas como Simón tienen esas reacciones. Por eso está buscando otro camino para no tomar el ferrocarril Urquiza. Exactamente. Pero se está por mudar. Se está por mudar, ¿no? Porque vive cerca por Colegiales, ¿no? Sí, por ahí. se va a mudar para no tomar el Urquiza. Sí. Pero bueno. Ahí lo dice. Se va a mudar. Hasta que le cambien el nombre. Lo que pasa es que dice que ahí está, a ver, ¿cómo me dijo Simón? No lo escuché muy bien. Ahí me está... Está enojado. No, me dice Simón, sí. Se lo voy a confesar a usted porque usted es mi amigo, que tiene un problema porque dice que hay tanta mentira también en nombres de calles, localidades, no sabe dónde ir a vivir. Ahí está. Bueno, ese es el problema. Florencio Varela no va a ir a Florencio, no quiere. No quiere. Claro. Valentina Alsina tampoco. Entonces está complicado el tipo. Y si tiene que cruzar por la General Pava, que tampoco. Está el General Pava, así que... Ahí está la historia oficial y los gobiernos que fueron implementando todas estas calles. Claro, pero fíjese usted, poniéndole luz a la historia oficial, cómo lo pone en complicaciones al querido gorila, que ya no sabe dónde ir a vivir. Y se queda pensando, ¿no? Urquiza al final no era esto. Florencio Varela era... Claro. General Paz, bueno, ahí está. Menos mal que Urquiza. La época del General Paz, que ya la hablamos, no estaba, si no sé qué hubiese pasado. No, rompía todo el estudio. Y se iba hasta la Plaza Lavalle, capaz también. Falta todavía que ahondemos sobre Mitre. Y ya estamos por empezar un poco, ¿no? Me va que el idioma gorilesco no lo entienden todo, ¿no? Yo solamente porque puedo ir filtrando algunas cositas. Sí, yo algunas cosas puede ser, pero no todas. Usted pesca algo, pero dice algunos epítetos que madre mía, por favor. Bueno, pero lo voy a seguir invitando a Simón a que siga escuchando el relato del Acuerdo San Nicolás, que pertenece a la Constitución. Pertenece a la Constitución. ¿Cuál Constitución? A la supuesta Argentina en este momento. Bueno. En esta, ¿no? Pero bueno, entonces... Porque tuvimos una constitución un poquito mejor, ¿no? En algún momento, pero... Y la mejor fue la de 48, claro. 49. Esa fue la mejor. Esa fue la más equitativa, con justicia social, verdaderamente. Verdaderamente, sí, ¿no? Sí. Ahí sí que era una... Después, obviamente, que el 14 bis quedó porque no lo iban a poder erradicar por una cuestión de fuerza que ya había tomado, porque tampoco iba a poder imponerse eso, pero fue lamentable. Aparte tampoco fue por no se dirigió o no se convocó al Congreso. Claro. Fue por un acto arbitrario. Pero bueno, estas cartas, estas constituciones tampoco no eran como tal. Por eso está bueno, a ver, yo lo que vengo hablando de lo que es la política de Urquiza para entender la Constitución, para que no se genere un anacronismo, ¿no? Entender que la Constitución en estas primeras son como las actuales. Que hay que también rever algunas cuestiones de la actual. Tal cual. Porque si el Estado, como su primer atributo, que es la soberanía, ¿no? Que a nosotros nos dice, ¿no? Donde el Estado estructura las relaciones sociales y nos indica a nosotros que tenemos que, obviamente, acatar la ley fundamental, hay que ver si aquellos que nos intentan y que manejan el Estado también las acatan, porque ese es el problema. Sí, yo creo que muchos de estos ni cerca pasaron de la Constitución Nacional. Bueno, y son los que muchos hablan de la... ingeniero, ¿viste? Algún ingeniero, ¿viste que no? Sí, bueno, no, totalmente ignoran... Te va a agarrar un ingeniero, no te va a agarrar una Constitución. Claro, no. Aparte sabiendo muchos ingenieros, ¿no? Creyeron, ¿no? Que Rivadavia había... Claro, ¿viste? Por ahí se confunden. ¿Viste? Porque a veces, ¿viste? Que los ingenieros como que manejan mejor el inglés que el español. Sí. Entonces, ¿viste? Tienen mejor
trato y le mejor gustan más las relación. escarapelas Sí, de norteamericanas, otro color, ¿viste? Sí, ¿no? entonces, De esos colores. capaz que algo, sí, vos dijo, no tengo nada contra los ingenieros. Pero No. Pero es algo de la carrera, tenente, ¿no? Eso Sí, sabe uno. no sé, no. ¿Qué Que pasará? tendrá algo que ver la historia también ahí oficial, en lo poco que pueden llegar a... Vaya uno Puede a ser, saber. pero bueno. Pero el tema es ese, ¿no? Entender que las constituciones en ese momento no eran obviamente generadas con una intención obviamente popular para la gente, sino era simplemente, como de hecho, generar un Estado, Urquiza, generar un Estado para poder pagar el cumplimiento de los tratados que le impuso diríamos la diplomacia brasileña. Obviamente que también lo hubiese erigido por una cuestión de presión, pero tampoco hubiese adoptado esta manera que queremos nosotros, ¿no es cierto? Pero bueno, el tema que obviamente Urquiza acá lo que va a hacer es elegir, obviamente, San Nicolás de los Tres Arroyos para erigir este congreso, ¿no es cierto? En realidad para hacer este acuerdo para después sí generar el Congreso Constituyente, ¿no es cierto? Entonces, lo que hace Peña, más allá, bueno, para terminar lo de la comisión representativa, como te había dicho, ¿no? O sea que el gobernador mismo tenía la potestad en ese momento de lo que podía convocar al Congreso. Entonces por eso Peña le dice esto, vamos a convocar a todos los gobernadores y que sea, aunque sea, más legal, más lícito lo que estamos haciendo. Entonces lo que va a hacer es invitarlos justamente a través de Peña, mediante lo que decía y firmado por Urquiza, para el día 20 de mayo a los gobernadores de las provincias. Obviamente que Vicente López acá también accede a hacer esto, lo maneja, ¿no es cierto? Porque es él quien lo tenía que hacer, ¿no es cierto? Pero bueno, después va a llegar acá un proyecto, el proyecto de Juan Pujol, o Pujol, no sé cómo se dice, creo que Pujol, para salvarlo a Urquiza de los porteños. Lo que va a hacer, acá es importante entender esto, ¿no? Capaz que esto mucho no se conoce, ¿no? Pujol, ¿por qué se quiere llegar hasta Urquiza y hacerle ver esto para que lo tenga a su lado? Porque quería ser gobernador de la provincia de Corrientes, que estaba el jefe de Estado Mayor de él, que era Virasoro. Y estaba buscando derrocarlo, entonces la única manera es acercarse a Urquiza. Y le va a decir que este proyecto que generase después, para después realizar la convocatoria al Congreso, tenía que remontarse al mito rivadaviano. Entonces, ¿qué es lo que querían buscar con este Congreso? Hacer exactamente lo que había hecho Rivadavia en 1826, que era la ley de capitalización. La ley de capitalización, lo que se hizo en ese momento, que eso intentaba hacer acá Pujol, era se federalizaba obviamente Buenos Aires, se partiría la provincia en tres, porque diríase que una parte sería la capital federal y con la otra restante serían dos provincias, que se asentarían obviamente en cabeceras en San Nicolás justamente y la otra cabecera en Dolores. Obviamente que esto sería algo risueño también, vamos a poner esta palabra, ¿por qué? Porque Rivadavia, cuando dirigió ese congreso, no fue aceptado esta federalización. Es más, es uno de los problemas que van a subsistir hasta 1880, el tema de la federalización de la capital. ¿Por qué? Porque al ser federalizada y asentarse un gobierno nacional, de repente aquella clase dominante y aquellos que tienen intereses sobre la aduana porteña no lo iban a poder marcar, porque lo detentaría el gobierno nacional. Claro. Entonces ahí es a donde también hay que ver este problema, ¿no? De lo que es la federalización y lo que significa, ¿no? Los significados y los conceptos de nacional, federal. Que después, más adelante, voy a hablar el tema, cuando lleguemos a hablar del Congreso, cómo se entendía la estructura política hasta ese entonces, desde 1789 hasta 1880, la política en función de lo que son los sinónimos estados, o los conceptos que son Estado-Nación, la política y cómo eso se manifestaba sin haber una nacionalidad dentro de lo que era la patria. Porque también es importante entender eso, porque diríase que acá se actúa mucho con el iusnaturalismo, que era una teoría que venía ya arraigada de esos siglos, y aparte con el contractualismo, que era el tema del contrato social de Rousseau, ¿no es cierto? Hay un montón de cosas que eso después lo voy a explicar para que se entienda un poco mejor también cómo se manifestaban ellos, ¿no es cierto? Pero acá, lo que sí, por eso siempre hablo, ¿no? Del principio de consentimiento. El principio de consentimiento justamente era esto, ¿no? De acordar. Si una parte no estaba de acuerdo con la otra, no se podía ejercer o ejecutar ese hecho que se quería realizar. Pero bueno, obviamente que
Urquiza los va a convocar el día 5 de mayo en Palermo. Lo va a convocar por el proyecto de Pujol. Lo va a convocar a Guido, a Arana, a Vélez Sarsfield, a Vicente Fidel López, a Francisco Pico, a Gorostiaga. Y obviamente que va a ser un rechazo unánime. Claro. Unánime, no van a querer esto lo de la capitalización, no va a querer. Entonces, bueno, ahí según el autor me dice que Pujol se tuvo que aguantar. Se tuvo que aguantar la idea que tenía sobre esto. De salvarlo Urquiza. Porque claro, al salvarlo Urquiza, obviamente que se habían ejecutado unas elecciones. Las elecciones que habían generado una nueva sala de representantes, justamente se asentaban Mitre y Vélez Sarsfield. Y este acuerdo, cuando tenían que ser ratificados por las provincias, no lo van a hacer. Exacto. Necesitaba sí o sí que sean urquicistas. Y la única manera es esto, porque una vez federalizada la campaña, o diría la provincia, obviamente que estarían, diremos, en el horno los porteños, ¿no es cierto? Pero bueno, obviamente que después le va a decir a Francisco Pico y a Vélez Sarsfield que redacten otro. Pero bueno, eso no va a quedar, porque acá va a pasar algo, obviamente. Urquiza se va a meditar a su casa, o por lo menos a Palermo, se va a empezar a meditar. Va a ir Pujol varias veces, va a tratar de asusarlo, va a persuadirlo después de usarlo. Tenés que hacer esto, tenés que hacerlo. Entonces Urquiza no le va a dar importancia a los porteños, como él es el vencedor de Caseros. Lo que va a hacer es, va a ir a San Nicolás. Va a ir a San Nicolás, de todas maneras. Entonces se lleva a los dos López, Vicente Fidel y al padre, ¿no? Se lo lleva a Francisco Pico, a Virasoro y a Pujol. Y no lo van a invitar al Alsina. No lo invitan al Alsina. Y Alsina justamente era ministro de gobierno y de guerra de Vicente López. Y él estaba encargado de organizar la legislatura porteña y convocarla. Porque ahora vamos a hablar, a ver por qué pasa esto, ¿no? El tema es que lo que crea Alsina, porque va a renunciar acá. Lo que cree Alsina que se va a efectuar la capitalización de Buenos Aires. Eso es lo que entiende Alsina con esta convocatoria que a él no lo han llamado. Entonces entiende que va a suceder esto. Entonces se va a ir, va a renunciar. Entonces, obviamente que Vicente López y los demás que estaban en las carteras van a querer renunciar porque no encontraban al sucesor. Pero Urquiza va a tener a Juan María Gutiérrez a su favor. Entonces lo que va a hacer es llevarlo a él, obviamente, al Ministerio de Buenos Aires, que sería el de gobierno, ¿no? En reemplazo de Alsina. Obviamente que al convocar a estos gobernadores, Vicente López no tenía la aprobación de la sala. Y es súper importante entender esto, ¿por qué? Porque los gobernadores, desde la creación de la Sala de Representantes en 1821, no tenían todo el poder. O sea, eran accedidos al poder mediante la convocatoria de la Sala. La Sala les limitaba el poder a ellos dependiendo de los artículos que había, ¿no? O sea que ellos podían, tal vez, buscar en su reemplazo otro, ¿no es cierto? Entonces acá sí o sí todas las decisiones que venían, que tomaba el gobernador, tenía que ser aprobada como la sala, como sucede hoy con el Congreso, con el presidente, si tiene que viajar al exterior y todo eso, ¿no es cierto? Entonces acá no hubo un tiempo suficiente como para que Juan María Gutiérrez pueda convocar a la sala. Entonces a Vicente López le van a dar un intrascendente permiso para viajar. Y esto es súper importante porque por este motivo después se va a poner la legislatura con Mitre y todo eso, ¿no es cierto? Que en realidad no estaba mal, ¿eh? No estaba mal a la hora de si había que ejecutarlo, diríamos, con la teoría, ¿no? Estaba bien, diríamos, lo que ellos pedían los porteños. Si no tuvo la aprobación de la sala, pero bueno, lo que ellos temían era perder justamente los intereses. Claro. Ese es el hecho, ¿no es cierto? Queda tiempo, ¿no, Oscar? Vamos, sí. Bueno, entonces acá Urquiza estaba un poco también decepcionado con todo esto, ya estaba como cansándose, entonces le va a decir a Gore, Gore era el embajador inglés asentado acá, que dice, hay un solo hombre para gobernar la nación argentina, y es Juan Manuel de Rosas. Yo estoy preparado para rogarle que vuelva aquí. Se estaba notando, por eso acá hay que ver, ¿por qué traigo esto? Porque hay que notar acá la debilidad que ya tenía Urquiza. Lo vimos como venimos relatando, ¿no? En el campo de batalla con los brasileros fue impresionante cómo tenía ese poder. Pero después de eso, no, porque de repente tenía de un lado los liberales y del otro lado tenía a los rosistas. Y él lo había derrotado justamente al jefe del Partido Federal. Entonces, se le complicó la cosa. Se le complicó. Claro. Y la única manera de poder llevar su política
obviamente con los liberales era subordinarse a lo que estos querían. Y él no se quería subordinar de nuevo, porque estaba subordinado por el poder extranjero. Claro. Un problema para Urquiza y por eso dice esto. Ya se está enojando Simón nuevamente y para calmarlo, a ver, le propongo que hagamos una breve tantita. Sí, porque por si no... Tranqui, porque lo calmamos a Simón, le hacemos ahí unos mimos. Exacto. Y vamos con un temita musical. Bueno. Vendemos algo de los talleres que tenemos en el Centro Cultural Biblioteca Popular Carlos Sánchez Miamonte y enseguida continuamos. Lo voy a calmar a Simón. Sí, vamos. Que viaje en el Urquiza. Claro, bueno, pero imposible. El tipo no sabe dónde ir a ver. No está sabe. Muy complicado. Todo por escuchar el programa. Y veo, usted tiene la culpa de eso. Porque no puedo soltarte, que me tiene atada a vos. Cuando deje de amarme, sospecho que no sé quién soy. Somos dos, no me decido al
Online. Horarios de atención al público. Lunes a viernes de 16 a 20 horas. Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. Austria 2154. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Horarios de atención al público, lunes a viernes de 16 a 20 horas. Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. Austria 2154. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estás escuchando CSB Radio Online del Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. CSB, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, para todo el mundo. El Centro Cultural y Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte está creciendo y necesita nuevos socios. Solicita el préstamo de libros a domicilio, obtené descuentos en los talleres, cursos y actividades rentadas. Y ahora también a nuestra biblioteca. Hacete socio. carlossanchezviamonte@yahoo.com.ar. Biblioteca Popular Carlos Sánchez Viamonte. Una puerta de acceso al conocimiento. Biomecánica corporal y elongación. Por Cristina Bartolomé. Combinación de ejercicios de yoga, pilates, kinesiología, elongación y relajación, logrando un alto grado de relajación y disminuyendo el estrés. Biomecánica corporal y elongación. Por Cristina Bartolomé. Informes e inscripción carlossanchezviamonte@yahoo.com.ar. Tu cuerpo es único. Cuídalo y querelo, pues no tiene repuesto. Taller de dibujo, pintura y escultura por la profesora María Rosa Caraoglanian. Para niños desde los 6 años y adolescentes. Dibujo, pintura, escultura, reciclado. Taller de dibujo, pintura y escultura. Informes e inscripción carlossanchezviamonte@yahoo.com.ar. Vení a divertirte aprendiendo. Taller de pintura decorativa para adultos por la profesora María Rosa Caraoglanian. Pintura sobre madera, sobre vidrios con placas vitrales, falso vitró, puntillas de siliconas, decoración de botellas y jarrones, reciclados y más. Informes e inscripción carlossanchezviamonte@yahoo.com.ar. Taller de pintura decorativa para adultos. Aprender, crear y divertirse. Bueno, continuamos. ¿Está más tranquilo? Yo sí. No, Simón. Yo estoy tranquilo. No, yo. No, ve que no está Richard. Se fue, se lo llevó afuera. Y ahí estará, no sé, que quedó pasó? esperando nuestra nueva amiga. Sí. Así que Richard se fue con Simón. No dudemos, pero bueno. Que tome aire porque el tipo estaba muy nervioso. Estaba muy nervioso. Sí, nos iba a romper todo. Sí, no. Pero bueno, así que Pero para bueno, ahí. vio lo que le dije. Que... Sí, esas son las cosas que bueno, pasan hay cuando que uno entender, se va dando cuenta de cómo lo engañaron. Sí. Para ir redondeando y Para ir cerrando, redondeando. continuamos, si le parece. Sí, continuamos. El poquito que resta. Ahí volvió, Simón. Ahí volvió. Está más ahí tranquilo. está. Sí, se lo nota. Sí, aparte está con un matecito. Está con un matecito. Está más relajado. Está más relajado. Bueno, menos mal. Menos mal. A mí me preocupa cuando se pone así
¿Por qué no deja de ser un gorila, no? Sí, por supuesto. Uno vio cómo reacciona a los gorilas. Sí, sí. Por ahí le dan por tirar bombas, como hicieron en la Plaza de Mayo. Sí, por eso. Son peligrosos. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por más que haya cruzado el puente, Sí, puede no, quedar algún por eso vestigio, ¿no es cierto? Tiene esas reacciones que no deja de ser gorila. Claro, exacto. Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque Exacto. tienen esas reacciones Exacto. grotescas. Sí, sí, sí. Hay que Pero tener bueno, cuidado. De a poquito, Así después que- se la va a ir sacando, me imagino. Yo calculo que sí, con el tiempo, Con ¿no? el tiempo. Todo Despacio. su tiempo, paulatinamente. Todo su tiempo, Ahí está. despacito y armoniosamente. Armoniosamente. Ahí está. Bueno. Así que bueno, para ir cerrando. Para ir Julián, cerrando, bueno, recién para el martes que viene podemos ya hablar directamente de lo que fue el acuerdo de San Nicolás. directamente del acuerdo de San Nicolás. Pero acá se va a debatir, obviamente, antes de que se llegue, ¿no? Obviamente que, bueno, al haber haberlo no invitado al SINA, obviamente que lo que va a hacer Urquiza es decirle, formar una comisión que redacte los artículos. Por eso está bueno entender quiénes armaron estos articulados, que fue Vicente Fidel López, Pujol, Leiva y Vega, ¿no? Tal vez el que no se conoce tanto es Vega. Los Claro. demás hemos visto nombres de calle, Sí, ¿no es sí, sí. cierto? Bueno, Están dando vuelta por ahí. entonces Pujol seguía insistiendo. Vamos a capitalizar Buenos Aires y los porteños están en el horno, decían, ¿viste? Entonces, obviamente que sería la desmembración de la campaña. Él igualmente, aparte de esto, quería la convocatoria de constituyentes, igualdad de presentación, 2 por cada provincia, algo igualitario, eso estaba bien. Eso estaba muy bien. Eso estaba muy bien. Pero Leiva, dice Manuel Leiva, ¿no? Va a decir, dejemos para más adelante el tema de la capitalización, porque Rivadavia tuvo ese problema, aparte de convocar a los diputados de la nación cuando la nación no existía, y eso fue lo que llevó a que obviamente que a la convocatoria y obviamente cuando se erigió la constitución no fue aceptada por la provincia. Vamos a dejarlo para más adelante eso. Lo que sí podemos hacer acá es llevar a constituyente, obviamente al igual de representación, como decía obviamente Pujol, y la formación de un gobierno provisorio con facultades nacionales. Y acá vamos a empezar a ver después, cuando vayamos a ver los artículos, no todos, sino los más importantes, cómo Urquiza va a detentar en su persona más poder que el que tuvo Rosas, porque no solamente va a tener el poder nacional, sino provincial. Claro. Y eso va a ser un grave problema para los porteños. Mire usted, o sea que el que detentó más poderes que Rosas fue Urquiza. Y no lo llegó a lograr en su plenitud porque se va a segregar Buenos Aires. Claro. Pero si no, hubiese... Bueno, por las consecuencias que traía para Buenos Aires este acuerdo, ¿no? Este acuerdo, cuando veamos los Bueno, artículos, vamos claro. a ver por qué. Ahí vamos a entender qué era lo que le molestaba a Buenos Aires del Tratado de San Nicolás. Exacto. Sí, bueno, ha sido un placer, don Un Julián. placer, no, a mí también. Bueno, Tranquilo ahora, contento porque se ha calmado. vamos a don poder Simón. salir tranqui. Vamos a poder salir tranquilo. Ahí Richard le está cebando unos mates. Así que bueno, ya voy a venir el próximo martes con una estrella más en mi lomo. Sí, por supuesto. Es inevitable. 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 Así que espero que usted, Simón, está contento también. Usted sabe que yo soy de Boca, pero reconozco cuando un equipo como River Plate ha jugado bien y se va a consagrar como corresponde. Como bien. corresponde, Sí, exactamente. Así que bueno, le voy a agradecer que me No. salude. No le quiero meter presión, pero que me diga felicitaciones, campeón. Eso yo lo vería con un buen ojo, un buen agrado. Bueno, ¿Eh? lo voy a hacer. Así que lo espero el martes acá. Lo vemos el martes. 17 horas. 17 horas. Hablamos un cachito de fútbol. Y nos metemos en el acuerdo. Unos 55 minutos de fútbol y 5 minutos de historia. Sí, porque lo vamos a entender rápido el acuerdo. Bueno, Julián, ha sido un placer. Gracias, igualmente. Ahí está afuera. Este sí que es bravo también. Ahí está, ¿vio? No Vos me dejamos estás el diciendo horario. que está, mamá ya lo sabe, ahí en la puerta. Y Simón dice que si nosotros no nos vamos del aire, va a entrar y nos va a sacar a patas. Vamos a tener un doble problema, así que... Así que vámonos. Vámonos. Estos aplausos son para usted, Julián. Y para usted también. Usted se lo merece. Yo tengo gente de afuera que vamos a ver que no. Nos vemos la semana que La viene. semana que viene. Chao, buenas Chao, semanas. chao. Mira el sol en su pupila recuerdo. Paseos, playa y los miedos, el agua. Corriendo va por nuestros dedos y pienso
fuerte me siento, sí.